Marcos, capítulo 10, versículo 17 y 18. ¿Lo tienen? Sí. Dice así: al salir él, hablando de Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Amén. Vamos a ver este tema el día de hoy, que se llama Dios es bueno. Recordarán que hace un tiempito estábamos hablando de las distintas características de Dios, ¿no? Cuando estábamos conociendo las diversas características de Dios. ¿Se acuerdan alguna? De las que vimos, obviamente. Faltan muchas. Pero dijimos que Dios es el Dios del tiempo, ¿sí? Que Dios es... ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo. ¿Ustedes? Poderoso. Amén. Y hoy una de las características que vamos a ver es Dios es bueno. Si alguno no estuvo o no se acuerda, las prédicas están todas ahí en la página de YouTube de la iglesia. Hoy vamos a ver la característica de que Dios es bueno. Durante este último tiempo habíamos estado viendo el tema de la iglesia de Cristo, ¿no? Que lo que éramos como iglesia. Pero, y bueno, el último tema que vimos fue la iglesia en la eternidad, ¿se acuerdan? Un tema bastante sustancioso para, por ahí no, ¿cómo se le dice? Un alimento bastante sólido, ¿no? No era leche espiritual. Así que doy gracias al Señor porque ese día, la mayoría, creo que todos los que estábamos, hermanos de un buen tiempo en el camino del Señor para poder entenderlo. Ahora volvemos a esto, ¿no? De conocer a Dios, y esta es otra de las características de Dios, como cualquiera de las otras que hemos visto y como cualquiera de las que todavía nos falta ver, porque hay muchas que no vimos, ¿no? Hemos hablado de la soberanía de Dios, pero también nos falta ver que el Dios es paciente, nos falta ver que Dios es justo. Muchas enseñanzas nos quedan. Pero en esta semana tenía esta idea en mi cabeza, cuando contaba recién de que no había podido terminar de escribirla, de hacer la enseñanza. No es que no había terminado de hacerla, simplemente no había terminado de transcribirla. Primero la hago en mi cabeza y luego, luego la escribo, ¿no? Y esta semana estaba esta palabra en mi cabeza: Dios es bueno, ¿no? Y me acordaba de esto. Y busqué, ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios es bueno? Bueno, no, en ningún lugar dice Dios es bueno. Pensé que era una frase bíblica así. Pero he sacado precisamente de este pasaje que el Señor Jesús dice: ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios, ¿no? ¿Qué creen que significa esto de que Dios es bueno? Es una pregunta retórica, no hace falta que me la respondan. ¿Qué piensan para dentro suyo cuando decimos Dios es bueno? ¿Creemos que Dios es bueno? Amén. Sí, creemos que Dios es bueno. Si estamos aquí es porque lo creemos. Pero ¿qué significa para nosotros? Cuando decimos que Dios es nuestro proveedor, significa algo para nosotros, porque estamos diciendo: tranquilo, Michael, no se vendió mucho esta semana, pero Él va a proveer, ¿no? Significa algo, significa que estoy confiando en Él. Cuando decimos que Dios es amor, sabemos que las cosas que nos pasan es por algo, que Él nos ama como un padre. Pero cuando decimos Dios es bueno, ¿qué significa esa frase? Parece una frase simplemente, una frase muy simple, una frase armada. La palabra bueno es la palabra agatzos, así como suena, agatzos, que significa favor, significa bien, significa bueno y significa buenas cosas. O sea, literalmente lo que entendemos en español cuando decimos bueno, ¿no? No tiene mucha ciencia. Pero también se le suma esta palabrita, ¿no? La palabra favor. Recién escuchaba que hablábamos de la gracia del Señor. No me acuerdo si fue algo que mencionó el pastor o algún hermano, de que daba gracias por la gracia de Dios, ¿no? Para nosotros. La palabra gracia significa
favor inmerecido, ¿no? Y cuando decimos que Dios es bueno, significa eso, que Él tiene favor para con nosotros, ¿no? O sea que tanto en griego como en español se refiere a lo mismo, Dios es bueno. Que Dios es todo lo que está bien y todo lo que es correcto. Eso significa Dios es bueno. Parece un significado simple hasta que analizamos el contexto en el cual el Señor lo usa a este pasaje. Volvamos ahí a Marcos, capítulo 10. Fíjense lo que dice. Acá esta es la historia del joven rico. No vamos a estudiar en este momento la historia del joven rico, pero sí quiero que usemos este primer pedazo para que veamos algo muy interesante. Dice, al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, o sea, el joven rico, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tiene de interesante este pasaje? Que él dice en la palabra del Señor que él hincó la rodilla. Decimos, bueno, tuvo respeto por el Señor. Hay un problema que en los tiempos antiguos, bueno, había varias formas, obviamente, de representar el respeto, ¿no? El respeto a la autoridad máxima no se hacía hincando la rodilla, se hacía postrándose. ¿Cómo es postrándose? De rodillas y con el rostro apoyado en el piso, ¿sí? Es una actitud de total sumisión. ¿Por qué a muchos cristianos los llevaban presos y hasta los mataban en la época del Imperio Romano? Porque cuando pasaba el carruaje de César, que el César significa precisamente eso, ¿no? El Señor, ¿no? Decían, los voceros decían, ¡el César! Decían, ¿viste? Y todo el mundo se postraba en el piso, y los cristianos, no, discúlpame, pero entre el único que yo me voy a postrar es ante Dios. Entonces cuando los veía, imagínense, los únicos parados. ¿Este hombre qué hizo? ¿Se postró ante el Señor? No, hincó la rodilla, que es lo que se hacía frente a una figura de autoridad, pero no ante la autoridad máxima. Hincar la rodilla significa, seguramente lo habremos visto en alguna de esas películas de caballeros antiguos, esta posición que es así, una sola rodilla, ¿no? Una posición de respeto, obviamente. Estaba reconociendo que había una autoridad superior a él, pero el problema es que no lo estaba reconociendo como el Mesías, ¿sí? Le dice maestro bueno, no le dice Señor, ¿sí? No le dice Señor, le dice maestro bueno. ¿Cuál es el problema con esto? Que si no lo está reconociendo como el Señor, no es su Señor. Es así de simple. Por eso Jesús le responde esto. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Acá está. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Ahora yo les pregunto, ¿qué Jesucristo no es Dios, no era Dios hecho hombre? ¿No se estaba reconociendo a sí mismo como Dios? No, lo que estaba haciendo es no reconocerse a sí mismo como Señor de ese chico. Solamente hay uno, Dios. ¿Qué debería haber respondido el joven? Bueno, pero si vos sos el Mesías, vos sos Dios. No, porque él no lo estaba reconociendo como el Mesías. Como un maestro bueno le estaba reconociendo, ¿no? Por eso es muy interesante esta respuesta del Señor, de la cual sacamos esta enseñanza. Él no le reconoció como Dios, por lo tanto, no era su Dios. Y Jesús responde esta frase tan interesante. Solamente hay uno bueno, Dios. Esta frase del Señor Jesús es, ¿cómo se dice? Una frase que es absoluta. Algo de lo cual no se puede escapar. Cuando la Biblia dice, todos hemos pecado, ¿sí? Y fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿qué significa? Que todos somos pecadores y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No es que a algunos por algún mérito, todos. Enoc, que el Señor se lo llevó porque caminaba con Dios, también estaba dentro de los pecadores del mundo. Elías, que fue arrebatado en un carro, también estaba dentro de los pecadores. Ninguno escapa. Bueno, esta frase del Señor es totalmente absoluta. Ninguno hay bueno, solamente uno, Dios. Recordemos que esto obviamente también lo podemos contrastar que con la misma palabra del Señor Jesús, cuando les dice que no se preocupen por qué van a comer o beber o vestir, les dice, ¿no son ustedes, dice, siendo malos, les dan buenas dádivas a sus hijos? ¿Por qué les dijo siendo malos? Porque solamente hay uno bueno, Dios.
¿Cuál es el problema? Que bueno, nosotros vivimos en un mundo, capaz que en los tiempos de Jesús era más fácil decir no hay ninguno bueno, porque como ya les he dicho muchas veces, los tiempos antiguos eran bastante difíciles, ¿no? Eran complicados, no eran tiempos como ahora, no eran tiempos para blandito. Hoy estamos en lo que se conoce como la peor generación de la historia, que es la generación de cristal, la generación que se ofende por todo, que me ofende un color, que me ofende una vocal, me ofende la mirada, que no se puede decir, que no se puede tocar. Estamos ante la peor generación, la más débil, absolutamente. Moralmente me refiero débil, ¿no? Y físicamente también. Entonces en aquel tiempo era más normal que la gente no se sintiera buena porque todos tenían que ensuciarse las manos para vivir. Pero en esta época que estamos en la época de la moralidad suprema, que todos se creen hipermorales, ¿qué pasa? La gente se cree buena. Y cuando mucha gente les ha pasado, seguramente les ha pasado a todos, de hablarle a alguien de Dios y que les diga, pero si yo no hago nada malo, yo no robo, yo no mato, yo trabajo, pago mis impuestos, ¿o no? ¿Qué está diciendo? Yo soy bueno. Eso está diciendo, yo soy bueno. ¿Sí? Me acuerdo hace muchos años veía un programa periodístico que me gustaba, que no lo voy a mencionar, y que fue a una de estas provincias del interior a investigar un poco una cosa que estaba pasando medio turbia con un grupo, que tampoco voy a mencionar, y ese grupo empezó a gritar a la cámara, nosotros somos buenos, nosotros somos buenos. Y decía, wow, y este periodista decía, ¿será que están tratando de autoconvencerse de algo? ¿No? Fíjense qué loco, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros no somos buenos, solamente hay uno bueno, Dios, y es Dios. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos cosas buenas. Nosotros actuamos bien. Pero cuando dice solamente Dios es bueno, es como cuando decimos Dios es amor. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Que estaba en su esencia ser amor. No es que Él tiene amor, Él es amor, que significaba buena voluntad. ¿Sí? Dios es bueno. Está en su esencia serlo. No lo podemos tentar a ser malo porque está en su esencia, como está en nuestra esencia, ser malo. Cuando vemos un niño chiquitito de 1 año, ¿es bueno o es malo? Es malo. Lo que tiene es que es inocente porque no es consciente de la maldad que hay en él. Y cuando uno puede decir, no, pero ¿cómo un niño de 1 año va a ser malo? Sí, ¿qué le tenés que enseñar? ¿A hacerlo bueno o a hacerlo malo? Le tenés que enseñar a ser bueno porque se quejan, lloran, patalean, son caprichosos. ¿Cuántas veces se le dice a un niño, no, 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 no toqué, no toqué, no miré, no? ¿Cuántas veces? ¿Qué significa? Que por naturaleza somos malos. La palabra de Dios se cumple viendo solamente a los niños. Al niño no tenés que enseñar a hacer lo malo. Tenés que enseñarle todo el tiempo a hacer lo bueno. Y cuando se le implementa a los niños esta psicología de que no, no le grites, no le levantes la voz, repetirle las cosas con amor, con cariño, toda esta filosofía que es antibíblica, porque la Biblia dice que hay que educar al niño con vara, que no tenemos como que hoy lo leía en Proverbios, decía, no, que no, algo así que la frase era, no me acuerdo exactamente porque la leí de pasada, ¿no? Pero que no le aflojes a la disciplina, que no tengas miedo de aplicar la disciplina a tus hijos, ¿no? Y también dice de educar al niño con vara, lo dice claramente la palabra de Dios. Lo que significa, cuando hace falta un castigo, un castiguito, no quiere decir agarrarlo a palo. Pero hoy en día está totalmente penado. Te llegan a agarrar que le diste una cachetadita y sonaste. Un tiempo muy complicado para el cristianismo. ¿Qué pasa? Cuando se aplica estas filosofías humanas, totalmente terrenales y diabólicas, como decía el apóstol Pablo, pasa, ¿qué sucede? La generación que tenemos hoy en día, la generación de cristal, la generación que no quiere trabajar, ¿sí? La generación que se cree buena, peor que las generaciones de antes, porque la generación que se creen buenos. Nosotros como hijos de Dios tampoco somos buenos, pero somos imitadores de Cristo. Somos imitadores de Dios, aquel que sí es bueno. Nosotros hacemos cosas buenas por imitación, pero Dios las hace por naturaleza, porque está en Él el ser bueno. Por eso cuando nos complicamos la vida, cuando empezamos a amargarnos, a pensar, y me pasa a menudo, como seguramente les debe pasar a menudo a ustedes, de que nos pasa algo malo y empezamos a considerar de que tal vez si Dios hiciera las cosas de otra forma sería mejor. No, no sería mejor.
porque no hay nadie más sabio que Dios. Y Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Y Él es bueno. O sea, Él quiere lo mejor para nosotros. Está en su naturaleza hacer lo mejor para nosotros. Y nosotros podemos pensar, ¿pero es lo peor que me pasó? No, es lo mejor. Porque al que ama a Dios, todas las cosas le suceden para bien. ¿Amén? Dios es bueno por naturaleza, nosotros por práctica. Vamos a ir a Romanos, capítulo 11. Y vamos a encontrar esta frase tan impresionante que siempre me encantó. El escritor de Romanos dice, Romanos 11:22, dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Wow, ¿lo leemos de vuelta? Mira pues, o sea, presta atención a la bondad y a la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron. ¿Quiénes son los que cayeron? Los que escucharon la palabra de Dios y rechazaron. Los que estuvieron en el camino y se apartaron. ¿Sí? Los que cayeron. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si es condicional, ojo, si permaneces en esa bondad. Dios es bueno. El mundo y algunos cristianoides, me gusta llamarle a mí cuando no son muy cristianos que digamos. El mundo y algunos cristianoides tienen el concepto errado de que la bondad y la severidad son totalmente opuestas. ¿Cómo un Dios bueno va a permitir que mueran niños, ¿no? ¿Cómo un Dios bueno va a permitir que exista el cáncer? ¿Cómo un Dios bueno va a permitir los terremotos? Lo que pasa es que es una mentalidad muy infantil creer que ser bueno y ser severo son cosas que no son compatibles. Si Dios fuera bueno, o sea, que hiciera todo lo que nos agrada, pero no fuera severo, hay un problema. Dios no sería justo. Pero también dice que no podemos conseguir. Exactamente. El problema es que Dios, si Dios es una cosa y no es la otra, es injusto. ¿Y Dios es justo? Amén. Dios es justo, que es otro tema que también tenemos que ver más adelante. Dios no puede, las características del Señor no atentan una contra la otra. Cuando vemos, como lo que le decía recién, el tema de las enseñanzas de la psicología y de toda esta cosa moderna, ¿no? De que al niño no hay que gritarle, que no hay que retarlo, que no hay que disciplinarlo. Esas cosas claramente nacen de una mentalidad totalmente torcida ante la mirada bíblica, ¿no? Porque nos presentan precisamente eso, ser buenos sin ser severos. ¿Qué pasa cuando en un país como Argentina sos tan bueno que decís, pobre los ladrones, salen a robar porque no tienen trabajo? ¿Qué pasa cuando te pasas de bueno? Que los agarran y al día siguiente están libres, después de haber matado seguramente a una vieja para sacarle la jubilación de 1.000 pesos. A los 2 o 3 días están libres. ¿Por qué? Porque hay bondad, pero no hay severidad. Dios es justo, además de ser bueno. Mira pues la bondad, pero también la severidad. O sea, lo que nos está diciendo el escritor de Romanos es precisamente eso. Cuidado. Cuidado con creer que Dios es bueno, 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 bueno y nada más. ¿Sí? Lo único que se repite 3 veces es santo. Eso sí, santo, santo, santo. Entonces el mundo tiene este concepto errado. Nosotros como hijos de Dios no deberíamos tenerlo. Fíjense lo que dice el Salmo 119, más largo. No lo vamos a leer entero, no se preocupen. Salmo 119, versículo 68. No salgan de salmos porque vamos a leer varios salmos, unos 5 salmos. O sea, 5 pasajes, ¿no?
Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Bueno eres tú, le dice al Señor el escritor de este salmo, y bienhechor, o sea que todo lo que hace es con el propósito del bien. Y ahora viene la contraparte. Enséñame tus estatutos. ¿Sí? La bondad, pero también la severidad. Salmo 73, 1. Es un salmo de Asaf. Este dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y ahí es como que Asaf quiso aclarar algo, ¿no? No para con el pueblo, con el nacido, el descendiente de Israel. No, aclara, para con los limpios de corazón. Ojo. Cuando veo estas aclaraciones que muchas veces se hacen, claramente está diciendo, ojo, no te creas que por decir soy cristiano, ¿sí? Ya cumpliste. Dice, lo pongamos en nuestro tiempo, recordemos que la iglesia es el Israel espiritual de esta época, ¿no? Ciertamente es bueno Dios para con la iglesia Mirador del Lago. Ojo, para con los limpios de corazón. Porque yo no conozco los corazones de los que están acá, pero el Señor sí. Siguiente salmo, el 143:10. Dice así. Me encantan los salmos porque siempre está esto de enséñame, muéstrame, guíame, ¿no? La humildad de David al componer estos salmos dice, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Sí? Tu buen espíritu. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos aconseja algo, nos recomienda algo, ¿les pasa? ¿Sí? Que está por tomar una decisión y sentís esa cosquilla, ese malestar, esa molestia. Ese es el Espíritu de Dios, que nos dice, no, cállate la boca, no digas nada, trágate la bronca, después arregla que el Señor te sana, pero guarda silencio, ¿no? El buen Espíritu de Dios nos guía. 145, versículo 9. Acá es mucho más generalista, ¿no? Acá lo dice, bueno es Jehová para con todos. Acá no dice para Israel, no dice para los limpios de corazón. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. ¿Será cierto es que Dios es bueno con todos? Por supuesto, porque todas las personas, todos los humanos tienen la oportunidad de la salvación. Sería un Dios injusto, como explicaba el pastor recién, que si Dios hubiese dicho elegido a unos para salvación y a otros para perdición, sería un Dios injusto. Pero Jehová es bueno, dice, para con todos. Amén. Y el último salmo, el 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. Cualquiera que verdaderamente haya estudiado la palabra de Dios, sabe que Dios es bueno. Cuando vemos, cualquiera que haya leído ¿hay cuántos acá leyeron la Biblia de tapa a tapa? ¿Algunos? O si no, la mayoría de los libros, ¿algunos? Bien, tienen la tarea de hacerlo los que no lo hicieron. Para la semana que viene. No. Cualquiera que la haya leído, ¿no? En orden,
sabe que Dios es bueno. Cuando empieza la palabra del Señor, lo primero que vemos es al Señor creando nuestro mundo para nosotros. Y vemos una y otra vez que el Señor dice, y vio Dios que era bueno. Y creó esto otro, creó la luz y vio que era bueno. Creó la tierra y vio que era bueno. Creó los peces, los animales y vio Dios que era bueno. Dios solamente creó cosas buenas. Dios puso a Adán en el huerto del Edén. ¿Lo puso primero con el pecado para ver cómo iba? No. Primero lo puso en santidad, en pureza, en un lugar de goce, de disfrute. Dios fue bueno para con el hombre. Fue el hombre el que falló. Vemos a Dios implementar un plan de salvación inmediatamente después. Cuando Adán peca, inmediatamente después vemos que dice que los cubrió con piel de animales. ¿Qué significa? Que el Señor tuvo que sacrificar animales para cubrir el pecado de Adán y Eva. O sea, ya empezó a implementar el plan de salvación que ya tenía en la eternidad. Vemos la liberación del pueblo de Israel. Vemos el perdón, vemos la paciencia de Dios. La misericordia. Recordemos la historia más famosa, la del ladrón en la cruz al lado de Jesús. En el último instante de su vida arrepentirse, eso es misericordia. Miren si Dios no es bueno. Hay un acto de misericordia que muestra la bondad de Dios que a mí cuando lo leí me acuerdo que me dejó tan impactado, que fue el hecho de que el rey Acán se arrepintiera y Dios lo perdonara. Cuando vos decís, ¿quién fue Acán? ¿Se acuerdan? El esposo de una buena señora, de mujer virtuosa, ¿no? Esa Jezabel. Terrible desgraciada la Jezabel esa. Y encima una mujer manipuladora, una mujer perversa. ¿Y Acán qué era? Era un pusilánime, un cobarde, uno de los peores reyes que tuvo Israel, que hizo cosas aberrantes. Y sin embargo vemos que al final de su vida se arrepiente y el Señor lo perdona. ¿Cómo puede ser? ¿Quién de nosotros podría perdonar las cosas que hicieron ese par de desgraciaditos? ¿Quién podría? Después de las cosas que hizo Jezabel con su marido. Ninguno de nosotros. Por más buenos que nos creamos. Solamente Dios. Porque Él sí es bueno. ¿Amén? Dice la palabra de Dios, porque para siempre es su misericordia. El mundo actual piensa que el malo de la Biblia es Dios. No sé si han visto algunos videos. Yo he visto varias publicaciones y varios videos donde... no los veo los videos, veo las miniaturas. En realidad no pienso gastar tiempo en ponerme a verlo. Pero he visto varias miniaturas. Alguna vez vi uno y ya después con eso me alcanzó para no verlos más. Y como se han hecho populares, están saliendo mucho ahora, ¿no? Los videos de, por ejemplo, qué sé yo, top 10 de momentos terroríficos de la Biblia que muestran lo terrible del Dios de la Biblia. Cosas así, ¿no? Obviamente títulos amarillistas para atraer la atención de la gente. Y he escuchado varias veces, ¿no?, la teoría de que en realidad el malo era Dios y Satanás era el bueno porque él quería liberar de la esclavitud de Dios al hombre. Una cosa de gente que no leyó la Biblia, una cosa de gente que leyó un pasaje, lo sacó de contexto, más sumado a lo que le deben haber contado a otros y nunca leyó la Biblia claramente. Porque cuando vos lees la Biblia realmente solamente puedes decir, wow, qué bueno que es Dios, qué paciente, qué misericordioso. Se enfocan solamente en la severidad, ¿no? Han visto seguramente casos de gente que a lo mejor le vinieron, lo insultaron a un hombre, a una persona, lo insultaron y esa persona se dio vuelta y lo agarró a trompadas al otro y lo masacró en el piso a golpe y empiezan a decir un loquito, un enfermo mental, un tipo que está desquiciado, pero no ven todo lo que le pasó al tipo atrás, ¿sí? A ese hombre, esa persona que vino a molestarla, la venía molestando desde la juventud, toda la adolescencia, toda la secundaria molestándolo, insultándolo, tirándole el pelo. Un día esa persona explotó y quedó como el loquito. ¿Por qué? Porque la gente solamente vio ese momento de violencia donde se desquitó. Bueno, eso hacen con Dios. Van al pasaje donde Dios manda justicia, pero no van al pasaje de las otras 50 veces que el Señor les mandaba profetas y les decía: arrepiéntanse porque va a venir el juicio, arrepiéntanse porque va a venir el juicio. Los únicos que figura que se arrepintieron así bien, que escucharon a la primera, fueron los de Nínive, ¿se acuerdan? Los únicos.
que escucharon a la primera y se arrepintieron. Y ni siquiera eran parte del pueblo de Israel, era una nación pagana. Ni siquiera eran parte del pueblo de Israel. Por eso Jonás no les quería predicar. Así es como el mundo ve a Dios. Así pasa cuando no estudiamos la palabra de Dios o la estudiamos de a pedazos y solamente nos quedamos con esos pedacitos, ¿no? Nos olvidamos de que Dios es bueno, pero también es severo. Si leemos la Biblia de principio a fin, como les decía recién, ¿saben qué es la Biblia? Es una historia de amor. Cuando la leemos de principio a fin en orden, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una historia de amor. Porque como les dije, el principio es Dios haciendo lo bueno, preparando el mundo para nosotros. Ante la caída, Dios dando un plan de salvación. Ante la rebeldía del pueblo de Israel, Dios perdonando, avisando. Luego, en su severidad, mandando castigo. Pero en el caso, por ejemplo, uno de los tantos casos que les pasó, el de cuando fueron llevados a Babilonia, solamente 70 años. Y el Señor los restaura como nación y vuelven a pecar. Y les manda el Mesías para que sean salvos, para que reciban la salvación. ¿Y qué pasa? Los rechazan. Y luego vemos, cuando leemos hasta el final de Apocalipsis, nosotros creemos que, fíjense hasta dónde llega la bondad del Señor, ¿no? Que realmente no tiene límite. Porque decimos, ok, nosotros vivimos en santidad, queremos ser salvos, somos salvos. No es que queremos, lo vamos a alcanzar por mérito propio. Si hemos creído en Cristo, somos salvos. Pero tenemos que estar santificados para que cuando Él venga a buscar a su pueblo, podamos ir con Él. Pero fíjense que es tan bondadoso el Señor, que aún los que se quedan tienen una segunda oportunidad, mucho más difícil, que es durante la gran tribulación, donde van a ser perseguidos, donde van a ser torturados, masacrados, pero tienen otra oportunidad más. Y ahí no va a faltar el que diga, y si Dios fuera bueno, ¿por qué no? Esto, ¿no? Seguramente, pero aún así, el Señor les va a dar una oportunidad a los que se quedan. Una oportunidad bastante más complicada que la de ahora. Yo les digo que mejor agarren el primer tren porque es más liviano. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. La que viene después es más complicada. Y así seguir leyendo Apocalipsis, seguir leyendo lo que va a venir. Y luego dicen en el Apocalipsis que ya después de tantas plagas y tantas trompetas y tantas cosas terribles, ¿saben qué va a hacer? No sé si han leído esto, pero dice que el Señor va a mandar un ángel que básicamente volando va a pasar por el aire y le va a decir, arrepiéntanse, que ya viene el Señor. Lo dice Apocalipsis. Va a mandar un ángel avisando. Y dice, y aún así, eso lo cuenta Juan, porque él lo ve como si hubiese pasado, ¿no? Y aún así no se arrepintieron. ¡Wow! ¿Se queda ahí la misericordia de Dios? No, luego viene el reinado milenial. 1000 años de paz, de gozo, donde nosotros los que estamos en este momento que vamos a ir a partir con el Señor, vamos a estar con un cuerpo glorificado, ya no vamos a experimentar el pecado nunca más. Pero ¿saben qué es lo triste? Que muchos, tal vez la mayoría, de los que experimenten el milenio, ¿sí? ¿Qué dice el final? Que Satanás será librado nuevamente por un tiempo para salir a confundir, para salir a buscar a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Los que a pesar de los 1000 años de paz y gozo y alegría y falta de enfermedades, aún así se van a rebelar contra Dios. Y ahí sí viene el punto culminante, donde ya no hay vuelta atrás, donde ya no se puede apelar más, el juicio final. Y luego de ese lugar tan terrible, ese momento tan terrible del juicio final, ¿qué viene? La nueva Jerusalén, y ahí sí, termina, así como los cuentos, ¿no?, de hadas terminan en y colorín colorado, ¿sí? Y vivieron felices para siempre. La palabra del Señor termina de una forma mucho más gloriosa. Termina, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Y qué significa la palabra gracia? Favor. ¿Sí? Lo que mismo que significa la palabra agasmos, que es la palabra bueno. La gracia, el amor, la bondad del Señor sea con todos vosotros. ¿Qué les parece si oramos? Señor amado, te damos gracias por tu increíble bondad para con nosotros, una bondad que verdaderamente no merecemos, Señor. No merezco estar parado aquí, Señor, dando esta palabra.
Ninguno es digno, Señor amado, y aún así tenemos el privilegio de hacerlo. Ni aún podríamos desatar, Señor, o atar la correa de tu zapato, como dice la palabra de Dios. Y aún así, porque quisiste, nos hiciste tus hijos. Porque estuvo en tu buena voluntad, en tu favor inmerecido, nos has hecho reyes y sacerdotes, dice tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra, que no nos olvidemos. En la siguiente prueba que seguramente nos va a atravesar en cuanto crucemos la calle, Señor amado. En la siguiente prueba, en el siguiente pensamiento, en el siguiente momento de tristeza, momento de angustia, que no nos olvidemos de esta palabra. Dios es bueno, Señor. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Gracias, Dios bendito. En el nombre de Jesús. Amén.